sobre algunos comportamientos de esa sociedad. Y le dije, Darío, ante todo hay que defender la honestidad. Por ello, no tengas ningún temor en tirarles ese puesto. Cuando estuvo en el IDU, se dio cuenta de que había mucho afán de algunos integrantes de la Junta y de otros personajes de conseguir comisiones en los contratos. Y él renunció a ese puesto porque no aguantaba. Posteriormente abrió una oficina de abogado en Bogotá con unos socios. Y no pasó mucho tiempo en que dejara de litigar, porque me dijo, hay tanta corrupción, hay que mover plata en tantas partes que yo no quiero litigar. Entonces fue cuando se vino como asesor de Almacenes El Mar y estuvo 3 años. Me interesaba realmente mucho en el negocio de comercio, que es como un juego también. Es un juego en serio, pero es un juego. La imagen que conservo de Darío, una imagen aureolada siempre por el afecto y el cariño, es la de un solitario antioqueño rodeado de tías que lleva medio siglo casi de vivir en Bogotá como huésped de un hotel y que siempre tiene un trasfondo muy misterioso en cierta forma, precisamente porque quizás ese misterio tiene que ver con su insobornable y patológica vocación literaria. Uno va descubriendo qué cosas lo ofuscan, lo exasperan. A mí el mucho ruido, el mucho volumen, logra sacarme de quicio. De eso que uno se monta a un taxi y está sonando un vallenato justo ahí detrás de uno. Pues mi primera reacción es, Señor, tendría la bondad de mermar. Siempre que un nuevo conductor del vehículo del banco entra a trabajar con Darío, Darío le dice, buenas, me llamo Darío Jaramillo y me gusta estar en silencio en el carro. Es decir, que él inmediatamente parece cortar los puentes de comunicación, pero realmente él los restablece a un nivel más profundo, como lo notamos en sus 3 espléndidas novelas y en sus colecciones de poesía, donde ha logrado otra desnudez, otro desgarramiento. Buena parte de mi relación con mis amigas y con mis amigos es una interminable charla juguetona y sin ninguna dirección, y inventando teorías absurdas y jugando con el sonido de las palabras. A mí eso me encanta, me parece. Y jugar con todo, pues, con todo. Yo me río mucho con Darío. A mí Darío me produce mucha risa. Me encanta oírlo decir bobadas y me encanta ver un poco como ese ángulo con el que él percibe las cosas, que es un ángulo muy distinto al mío. Muchas veces en que estoy hablando en serio la gente se ríe. Entonces eso me ha servido para descubrir que la mejor vía para conseguir la hilaridad es la descripción literal de las cosas. Eso me hace reír a la gente. Que es un hombre que tiene un sentido del humor, que no es pedante, que no habla de su poesía nunca. Es decir, si uno supiera que es poeta no lo sospecharía. No sé, un hombre que se ríe. No conversa mucho. Para concretar a Darío es muy difícil. Cuando ya empieza a conversar y uno logra pues conversar con él, es muy agradable. Pero más bien es muy callado. Se amaña mucho en la casa, le gusta todo lo de la casa. No es una persona, digamos, por decirlo, exuberante, ni parrandero, ni demasiado, digamos, hablador, sino que habla relativamente poco, pero de todas maneras dice ciertas cosas que son pues supremamente agudas y casi nunca pierde su sentido del humor en momentos incluso difíciles. Darío es un tipo muy dócil, muy tranquilo, huraño, encerrado, solitario, cosa que lo vuelve muy grato, porque además en esa medida, cada vez que uno está con él de verdad. O sea, en la medida en que uno, en que Darío lo recibe a uno, pues Darío está solo para uno,
que eso es algo escaso, ¿no? Hay muy poca gente que de verdad está físicamente solo con uno. Darío tiene la austeridad de la buena solidaridad. Tiene la virtud de solo estar presente cuando es necesario. Y tiene al mismo tiempo el gruñón aire de que no se debe perder tiempo más allá de todo el tiempo infinito que uno puede dar cuando se entrega en el diálogo, cuando se entrega en la carta, cuando se entrega en el guiño y en la complicidad. Se está saliendo un domingo de una finca y le dan la llave para que abra la portada de la finca y en ese momento el pie derecho está sobre la carga de pólvora y estalla y usted vuela 5 metros y la puerta no abre además. Lo primero que se me ocurrió fue pensar en Darío, que era la única persona que no estaba entre el carro, pues viendo que todos los del carro estábamos bien. Y yo creo que yo me bajé de la camioneta y vi que Darío estaba ahí, juntos nos volvimos a subir y salimos muy rápido. Yo tenía entre el bolsillo un cassette de piano de Chopin y lo hice poner mientras íbamos para la clínica. Y me puse a oírlo y creo que me ayudó mucho. Creo que estoy vivo gracias a oír esa música. Y entre Chopin y la autopista norte, un domingo por la noche llegamos a la clínica Santa Fe y Darío entró a la clínica y salió un médico que nos explicó qué había pasado. Se había estallado un petardo debajo del pie y le había prácticamente volado tendones en los... Pues una explicación como muy rara de entender en ese momento. Se me borra todo. Eso fue un domingo y yo vuelvo a tener conciencia de mí mismo como el jueves siguiente, como algo así. Mi conciencia de que no iba a tener pie derecho la llego a tener por esos días. Que bueno, ya tienes un pie en la tumba. ¿Vale? Primero, casi se muere. Después tuvo que tomar la determinación de que le cortaran la mitad de una pierna. Me echó de la clínica. Pidió que me fuera. Que no resistía, porque él era unos dolores tan sumamente horribles y le parecía tan horrible verme a mí con ese dolor, porque se me veía en la cara sería. Y cuando ya acaeció la amputación del pie y vino la reposición y viajó a Estados Unidos a conseguir su prótesis, ya se veía en él un estoicismo incomparable. Uno aguanta todo. La resistencia es infinita, más cuando hay afecto de por medio. A mí me rodearon de afecto. Un afecto como con cierto picante, como a burlarse de Darío, como a desafiar a Darío, a que no es capaz de... Todos los chistes que aparecen alrededor de la pierna de Darío son todos de él. Él se fue inventando un autor para cada uno de esos chistes y cada vez que le hacíamos visita nos contaba quién era el autor del chiste anterior. Creo que ese humor y la actitud con que él lo tomó lo hizo mucho más fácil y quedó caminando mejor de lo que caminaba antes. Eso dijo Juan Manuel Ospina, que yo caminaba tan feo, pues que caminara como caminara después iba a caminar mejor. O sea, Darío apenas vio que ya no tenía 2 sino una pierna y media, resolvió sentarse y se sentó a hacer lo que mejor sabía hacer y lo que más le gustaba, que era escribir. Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás o exilado en este cuerpo ajeno o de ambos. Ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel, ese otro que está solo siempre que estoy solo. Ave o demonio, esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera. Eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo. El dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Es un país donde se han producido poemas como los de Silva, o como los de Aurelio Arturo, o como los del señor Mutis. Era un desatino pensar en mí.
Sin embargo, fue el que más votos sacó como 20.000 votos y yo todavía estoy pensando que eran amigos míos. Y luego pues queda uno con el estigma del poeta, de los versos de amor, y yo con un libro que se llama Poemas de Amor además. Entonces a mí me llamaban, quiere hacer el prólogo de una nueva edición de 20 poemas de amor de Neruda. Carajo, no, yo hago el prólogo de 20 canciones desesperadas, no más con el tema. Porque yo escribí poemas de amor, porque alguna vez me enamoré, no voy a contar nunca de quién. Y también me desenamoré y escribí, como cuando uno se enamora, muchos versos, y de esos quedaron 14. Y también escribí muchos de desamor cuando me desenamoré. Pero yo ni soy experto en el tema, ni me interesa, pues yo estoy bastante seguro de que pues, el amor no es propiamente lo que dicen los poemas de amor. Lo paradójico es que yo no creo mucho en el amor, ni creo que sea tan central en la vida como lo pintan. A mí me parece que el verdadero amor es pura prosa. Es un sentido de la lealtad, es aprender a compartir un pedacito de cada cosa. Es algo que es más bien una ascética que una pasión o un demonio. La vanidad es la enfermedad de la gente del signo Leo, yo creo. Eso yo lo sé hace muchos años, además, que a veces parezco humilde con respecto a ciertas cosas, es porque esas cosas no satisfacen totalmente mi vanidad. Pero saber eso es bueno porque pues, identifica uno sus demonios y aprende a mirarlos con ironía y a hacer el verdadero curso de humildad, aceptando muy conscientemente la tentación de la vanidad. Yo tengo una vida bastante monástica, pues porque estoy encerrado, porque puedo vivir con muy poco, porque me encanta la soledad, me encanta el silencio además. Y yo me la paso aquí en silencio y solo. Si para uno poder vivir dignamente lo que necesita no es un cierto grado de respetabilidad en el grupo donde vive, sino recibir un dinero para comprar esas mismas cosas, pues tengo que conseguir ese dinero y acepto las reglas de juego. Aunque posiblemente no esté de acuerdo con nada de eso, pero no estoy de acuerdo tan desde la base que todo lo que se sigue y que está superpuesto encima, que es un desarrollo histórico de la humanidad, pues sería pelear contra los molinos de viento. Y yo no tengo un temperamento demasiado combativo para él. Y he vivido bajo el supuesto de que Dios existe por un razonamiento puramente materialista. La famosa apuesta de Pascal. Apuesto por la existencia de Dios, porque si no existe, pues no pierdo nada. Porque si apuesto por la no existencia de Dios y si existe, pierdo mucho. A mí siempre me ha preocupado mucho el tema de la fe y de la trascendencia y de la religión. Y no ha sido una preocupación de creyente ortodoxo ni de practicante religioso, pero sí como de presencia de Dios en el mundo, que también tiene su lado escéptico, ¿no? El pragmatismo de William James, que no importa si Dios existe o no existe, importa si es útil o no es útil. Si Dios no existe y es útil, no importa que no exista, es útil. Si Dios existe y no es útil, no importa que exista, no es útil. Esta mañana me puse otro pantalón y lo primero que hice fue echarme una taza de café encima. Entonces cambies el vestido. Yo pensaba, mientras estaba perfectamente embadurnado de café en la pierna, bueno, así es la muerte, ¿no? Se le derrama a uno la taza de la muerte y fuera. Y fue en un instante en que yo le pegué un codazo a una taza. Sin embargo, yo creo que todos trabajamos suponiendo que mañana vamos a estar vivos. Y no estaría escribiendo una novela. Pero como sueños, utopías, planeaciones, no tengo demasiadas para mí. Rodar y rodar. Yo creo que él en el fondo le encantaría volverse invisible. Un invisible no por indiferencia, sino un invisible para poder ser mejor observador, ¿no? Si yo pudiera volverme invisible a voluntad. Es como una fantasía que tiene un montón de escenarios y de posibilidades. Pues desde las más pornográficas, por supuesto, que son las más fáciles y las más obvias de imaginar.
ese hecho tan útil para el mundo que sería que uno ocupara menos espacio. Y lo otro es el valor simbólico, bueno, de nuevo, la metafísica que uno le mete a todos esos deseos de colarse en los aviones.